La Unión Europea es una unión de derecho. Existen dos grandes teorías sobre la naturaleza jurídica de la Unión Europea, la de integración y la de cooperación. Una u otra ponen el foco en los procesos y dinámicas o en los actores que intervienen para poner en valor cuál es el origen de la misma. A continuación veremos una breve introducción a la dinámica jurídica comunitaria y después trataremos ambas teorías, la de cooperación y la de integración. Hace ya 35 años que Jacques Delors dijo algo parecido como a que la Unión Europea era como un ovni, un objet politique non identifié, un objeto político no identificado. Planteando eso hay algo que es bastante claro, el deber de desarrollar una serie de herramientas y mecanismos sociales, jurídicos y políticos que protejan nuestro modo de convivencia, nuestros valores y que esos mecanismos sean nuevos. Hay pues dos lógicas enfrentadas en este nuevo intento por unir Estado y política, y en la Unión Europea existe una clara tensión entre ambas que no es tan sencilla de aclarar. La cuestión sobre la naturaleza jurídico-política de la Unión no está para nada cerrada y existen de hecho distintas perspectivas o teorías sobre la misma. En cualquier caso, la premisa fundamental será comprender, como veremos más adelante, qué es la Unión Europea. Independientemente de su naturaleza, la Unión Europea ha nacido y crece en un mundo jurídico que está marcada por la crisis de los modelos previos. A saber, vamos a ver cada una de ellas. El Estado, de forma cada vez más generalizada, deja de controlar la producción del derecho a causa del fenómeno que se conoce como superación del marco del Estado, a favor de organizaciones internacionales a las que se unen los Estados para intentar seguir teniendo influencia, grandes compañías, lobbies, etc. Debemos de tomarnos aquí un momento para reflexionar sobre la figura del Estado, cómo la entendemos ahora y cuál es la evolución que ha tenido casi desde ese 1492 en el que se descubrió América y comenzaron a surgir esa época moderna con esos estados modernos. Antes, la influencia que tenían los distintos estados, en cierto modo también muy influenciada por el colonialismo, vimos unos estados que no eran verdaderamente estados, sino que casi eran imperios, el imperio británico, el imperio español, el imperio portugués, que tenían una cierta hegemonía en el mundo, cumplían un rol verdaderamente importante a escala de distintos usos horarios, por así decirlo. Bueno, pues con la descolonización, sobre todo a partir del siglo XIX, la independencia de tantos estados, hemos tenido casi una constelación de distintas naciones con distintos estados que en cierto modo también podríamos pensar que han sufrido un pequeño declive en cuanto en su panorámica internacional y en su proyección hacia otros países. Es por esto también por lo que cada día cumplen un rol más preponderante naciones mayores en cuanto a extensión y en cuanto también a su estructura organizativa, como pueden ser Estados Unidos con 300 millones de habitantes, como puede ser China, como puede ser India, como pueden ser Brasil, hegemonías a nivel poblacional que en cierto modo, y sobre todo respecto a aquellas naciones que no son preponderantes a nivel económico, les están haciendo tener la consideración de países emergentes. Bueno, pues justamente por este declive de las naciones, de las clásicas naciones, sobre todo europeas como Reino Unido, Francia, España, incluso Alemania, bueno, pues esto todo explica ese proceso de intentar buscar desde una asociación de distintos estados una fuerza que verdaderamente tenga su lugar en el mundo. Y esto es lo que explica esto a lo que estaba haciendo mención, es decir, el rol preponderante y cómo pasamos la soberanía, no soberanía simplemente democrática, sino como una soberanía mundial a un ente que evidentemente es bastante mayor. Al mismo tiempo, la normatividad pierde abstracción y generalidad mediante lo que se conoce como la crisis de la ley, derivada de su propia sobredimensión. La ley, que era el instrumento arquetípico de ordenación por parte del Estado, pasa a trivializarse y se da más importancia a otras fuentes del derecho, como por ejemplo es la jurisprudencia, los principios generales del derecho o incluso lo que se conoce como el soft law, el derecho blando. Es decir, la ley, ese elemento rígido que rige las relaciones del Estado con los ciudadanos, pues se tiende
hasta cierto punto a flexibilizar y aparecen otros mecanismos como es el archivo doctrinal, es decir, la recapitulación de todas las fuentes que surgen a partir del propio ejercicio de derecho en los tribunales y que se conoce como la jurisprudencia, o incluso mecanismos administrativos o mecanismos legales que no tienen la consideración de rango de ley, pero que al mismo tiempo pues, tienen una cierta influencia en la vida de los ciudadanos. A causa de estos dos procesos, la unidad en el derecho se pierde. Se disminuye la unilateralidad y la mayoría de decisiones tomadas por los estados son fruto de pactos. De la misma manera, la coacción en el derecho también disminuye, ya que no se puede obligar a cumplirlo. Precisamente, el derecho de la Unión Europea se compone de dos pilares esenciales: el derecho originario, también conocido como derecho primario, y el derecho derivado. Más adelante veremos estos dos ámbitos con profundidad y las relaciones que se producen entre ellos, pero ahora, en lo que se refiere al contexto, es importante que nos detengamos en la evolución del primero de ellos, el derecho originario, que se compone principalmente de los tratados. Los tratados son negociados y aceptados por todos los Estados miembros de la Unión Europea y a su vez ratificados por sus distintos parlamentos mediante referéndum. En estos tratados se establecen los objetivos de la Unión Europea, de sus instituciones y principalmente el arquetipo de las normas, el proceso de la toma de decisiones, que es un proceso muy decisivo, y las relaciones al fin y al cabo que van a regir entre los Estados y la Unión Europea. Debido a la dificultad de modificar tratados internacionales, se ha aprovechado la adhesión de nuevos Estados miembros para realizar modificaciones de los mismos. Además de incluir importantes reformas de las instituciones a lo largo de este tiempo y otorgándole mayores responsabilidades, se han adaptado su texto para dar cobijo a un mayor número de estados. Como hemos podido percibir a lo largo de estas últimas palabras que os he ido narrando, lo que hoy conocemos como la Unión Europea se ha convertido en lo que ya vaticinaba Delors: un objeto político no identificado. No existe nada en el mundo como estructura organizativa, como estructura política que se pueda adecuar a la Unión Europea. A la hora de valorar la existencia y el rol que desempeña la Unión Europea, hay principalmente dos figuras fundamentales en las que pensamos. Puede ser una organización internacional o incluso un Estado de corte federal. Es decir, y simplificando mucho, la Unión Europea se parece más a un ente como la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, o a un Estado como por ejemplo pudiese ser Estados Unidos de América, que principalmente es un Estado de un corte federal bastante amplio. Vamos entonces a abordar si la Unión Europea es una organización internacional. Una organización internacional al final es la unión voluntaria de Estados que nace a través de un tratado. Es indudable que la Unión Europea fue creada por tratados internacionales y que por lo tanto tienen rasgos que parte de la doctrina hace que acabe por defender que se trata de una organización internacional. En la Unión Europea en todos los órganos existe representación estatal. Todos los estados tienen representación, aunque no sea con el mismo valor. Por ejemplo, en el Consejo el voto es ponderado y en el Parlamento el número de europarlamentarios varía de estado a estado. Existen otras instituciones en las que no se representan los intereses de los estados. Sin embargo, sí se pretende una medida de contribución de los distintos estados miembros. Esto nos podría acercar a una organización internacional. Sin embargo, ninguna de las razones esgrimidas permite sustentar que lo sea. ¿Por qué? Porque por otra parte, es posible negar con argumentos ciertamente sólidos que la Unión Europea no es más que una organización internacional. Y ello en base a tres razones fundamentales. 1. La ciudadanía juega un papel increíblemente relevante en la Unión Europea. Una organización internacional se compone simplemente de estados y sus acciones están dirigidas a estados. Sin embargo, en la Unión Europea los ciudadanos participan de una forma muy activa en la actividad del ente internacional. Por otro lado, la Unión Europea cuenta con un organismo jurídico propio. Los tratados comunitarios han establecido un nuevo orden jurídico y eso es algo que debemos de tener en consideración. Además, existe un efecto directo del derecho a la Unión Europea. Los textos jurídicos y las normas de la Unión Europea son vinculantes no solo para los Estados, sino además para los ciudadanos. Entonces, ¿podríamos hablar de la Unión Europea como un Estado federal? Bueno, pues existen múltiples perspectivas alimentadas en base a la narrativa federalista europea, que nos pueden llevar incluso a pensar que la Unión Europea a lo largo de su historia ha mutado hasta convertirse en un Estado federal. En primer lugar, y en lo referido a su territorio, no nos es posible afirmar que la Unión Europea cuenta con un territorio, pues las fronteras de la Unión son las de un Estado. Entonces son los Estados quienes traen las fronteras.
Por otra parte, en relación a la población, tampoco es posible afirmar que la Unión Europea cuente con una ciudadanía propia. El Tratado de Maastricht creó el concepto de ciudadanía europea, previéndola en los artículos 18 a 25. Adicionalmente, se recoge en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La ciudadanía de la Unión Europea está vinculada a la de un Estado miembro. Complementa la ciudadanía nacional y no la reemplaza. Es decir, los ciudadanos superponen su nacionalidad a la ciudadanía de la Unión. Y esto es algo también que debemos de tener en consideración. Por último, en relación a la soberanía, la Unión no puede considerarse un Estado porque no cuenta con el monopolio de la soberanía. Si atendéis al marco jurídico de la Unión Europea, os daréis cuenta de que el poder final en materia de soberanía es tener la competencia de la competencia, o lo que es lo mismo, la facultad de fijar uno mismo los campos de su competencia y los campos que pertenecen a las partes compuestas del Estado. En virtud del análisis que estoy llevando a cabo sobre los tres conceptos claves que determinan la configuración de un Estado, el territorio, la población y la soberanía, ciertamente puedo llegar a afirmar que, a pesar de que la Unión Europea cuenta con algunas características que la hacen situarse muy cerca de los estados de un Estado de corte federal, la Unión Europea no puede ser considerada un Estado. Y aquí nos debemos de preguntar, si la Unión Europea no es una organización internacional y si la Unión Europea tampoco es un Estado, ¿qué es? Bueno, pues por la particularidad de sus características y su naturaleza no es posible a día de hoy catalogar la Unión Europea como una organización internacional, como un Estado. Por lo tanto, son tres los rasgos con los que verdaderamente cuenta la Unión Europea y los voy a desbrozar a grandes rasgos a continuación. En primer lugar, es una nueva forma de organización de la sociedad, no hay ninguna duda. En segundo lugar, se basa sobre una soberanía compartida y que se proyecta a través de un sistema de competencias que veremos en mayor profundidad. En tercer lugar, al no disponer de la competencia sobre la competencia, la Unión Europea no puede ser considerada un Estado federal. Sin embargo, sí que es cierto que sus rasgos identifican a la Unión Europea como un ente en continuo proceso de federalización. La Unión Europea está viva y su sistema se encuentra en constante evolución. Este dinamismo ciertamente puede manifestarse en forma de integración o de cooperación. La integración es la que conocemos habitualmente como el método comunitario o también conocido como método Monet. Las decisiones se toman con mayor frecuencia por mayoría, al final de un proceso de toma de decisiones que involucra a todas las instituciones y no exclusivamente a los estados. Ello siempre debemos de tener en cuenta que bajo la supervisión del Tribunal de Justicia. La cooperación es, por otra parte, lo que se conoce como el método intergubernamental. Las únicas instituciones responsables en el marco del método intergubernamental son el Consejo de la Unión Europea, que representa la voz de los Estados miembros, y el Consejo Europeo, que representa a los jefes de Estado y de Gobierno y que da lugar al foro en el que los Estados miembros, sus jefes de Estado y de Gobierno, adoptan las decisiones por unanimidad. Ambos conceptos que ya hemos visto en vídeos anteriores. Las dos áreas que ilustran hoy con mayor concreción el método intergubernamental son la política exterior y de seguridad, o la PESC, como se conoce, más complejamente debido a los imperativos de la soberanía nacional y las relaciones entre los Estados miembros y los estados externos, y la política macroeconómica. Fuera de estos dominios quedan cuestiones de especial relevancia estatal, como son las pensiones y el salario mínimo, o algo de cuestión más interna como es el ámbito microeconómico. En conclusión, la Unión Europea, no cabe duda, es una unión de derecho. Las dos grandes teorías, como acabamos de ver, no se excluyen entre sí, sino que acaban por complementarse. Además, hemos visto que la caracterización de la Unión Europea como actor jurídico independiente es real. ¿Y qué motivos hay a favor o en contra de configurarlo como un Estado o como una organización internacional? De una manera funcional, se propone entender que la Unión Europea termina por ser una suerte de vía intermedia. Ahora bien, esto no es algo que esté cerrado y compartimentado, sino es algo que está también susceptible de ser reflexionado por vosotros. Por eso os invito a que os toméis un rato a pensar sobre cuáles son los aspectos que confluyen de Estado federal, organización internacional, que penséis hasta qué punto podemos considerarlo de una u otra manera. Yo evidentemente pienso que la organización internacional, que es la Unión Europea, y el Estado federal, que es la Unión Europea al fin y al cabo, no es más que la irrupción de una figura sui generis que ha venido verdaderamente para quedarse y para probablemente liderar otras uniones entre estados que puedan surgir en el mundo.